Bienvenidos a otra vuelta a la historia. Hoy vamos a hablar de un tema profundamente humano, pero también profundamente cristiano, la amistad. Y no solo hablarlo desde la experiencia personal, sino también desde la fe, la historia y la vida en comunidad. Para ello, hoy nos acompaña alguien muy especial, un hermano en la fe, un amigo, y además alguien que se ha tomado el tiempo de escribir, de reflexionar sobre este tema. Acá tenemos su libro. Hoy nos acompaña Alejandro Romano. Bienvenido y gracias por estar acá, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Alejandro, para empezar hablando de este tema, ¿por qué crees que necesitamos volver a hablar seriamente de la amistad? Bueno, creo que la experiencia de todo ser humano, que la amistad es un factor importante en la vida de todos. No importa la cultura, no importa la sociedad. Es parte de las vivencias debajo del sol, digamos, usando frases bíblicas, ¿no? No distingue edades. Y hoy por hoy creo que es un concepto muy desfigurado por la sociedad, muy alterado, muy desbalanceado. Entonces considero que es necesario investigar y profundizar en cómo disfrutar realmente una amistad que valga la pena y no dejarnos guiar tanto por lo que dice la sociedad. Pero es una relación que atraviesa a todas las personas, indistintamente de la edad, contexto y demás. Qué bueno, me gusta eso que nos dice de poder disfrutar de las buenas amistades, porque vivimos en una época donde vemos mucha conexión, muchos vínculos, pero muchas veces esto viene a ser vínculos frágiles, porque conocemos a muchas personas, cada uno puede decirlo desde su historia personal, pero a veces tenemos pocos amigos, muchos contactos, como dicen por ahí, pero pocos amigos. Y quiero preguntarte, Alejandro, ¿qué diferencia a un amigo, a un verdadero amigo, de un simple conocido o compañero? Por ejemplo, en el trabajo tenemos compañeros, pero quizá a veces no son tan amigos como uno quisiera o como lo ve la sociedad, ¿no? Claro, o sea, particularmente creo que es la experiencia de todos, consciente o inconscientemente, que uno establece diferentes niveles de amistad, diferentes niveles de relación. Y inconscientemente va poniendo como escalones. Bueno, este es mi amigo del trabajo, este es mi amigo del deporte, este es mi amigo de salida, este es mi amigo muy privado que le cuento cosas relativas a mi vida personal. Uno va poniendo eso. Y creo que la forma en la que uno va poniendo eso es en los principios que conectan a esas personas. Yo creo que los simples conocidos se basan en circunstancias, pero los amigos verdaderos se basan en principios, en criterios. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿crees que hoy se ha debilitado ese concepto de la amistad? Sí, yo creo que es necesario descubrir lo que es la verdadera amistad, no lo que el mundo considera la complicidad, el pasar un buen momento. La amistad es más que eso y en algunos casos es contrario a los conceptos que el mundo populariza, ¿no? Muy bien, entonces, muchas veces llamamos amistad a cualquier relación que nos hace sentir bien, pero la Biblia parece ir más profundo y quiero preguntarte desde la reflexión que has desarrollado en tu libro, ¿cómo definirías entonces la amistad? Bien, es una pregunta súper profunda porque creo que hay tantas definiciones de amistad como seres humanos sobre la Tierra, porque uno lo pasa a través de sus experiencias. En el diccionario hay una definición. La definición etimológica de la palabra viene de la frase en latín amicitus, que es amistad, amicitas, mejor dicho, que viene de amicus, que es amigo, que a su vez viene de amare, que es amor. Así que, en definitiva, la relación de amistad tiene su vínculo en el amor, algo fundamental en todas las relaciones. Pero es un amor no sexual,
que lo diferencia de otras relaciones. Así que, en principio sería un vínculo basado en el amor, no sexual, desinteresado, no egoísta, y a eso hay que sumarle los principios que la Biblia impone a la amistad, ¿no? Muy bien, antes de ir a lo que dice la Biblia, quiero preguntarte entonces si lo relacionamos con el amor, entonces diríamos que no es solo afinidad, sino también elección y compromiso. Definitivamente. Dijiste 3 palabras que son súper importantes. Afinidad, porque tiene que haber un punto de contacto. En mayor o menor medida tiene que haber punto de contacto. Tiene que ser un gusto, un deporte, un principio de vida, un valor, una experiencia, un interés cultural. Algo de afinidad tiene que haber, porque si no, es un simple conocido. Pero a su vez hay una elección, porque más allá del origen de la amistad, más allá si fue un compañero de barrio porque geográficamente vivían ahí o porque era una relación familiar, uno elige continuarla, la amistad, porque uno podría terminarla. Así que la elección es importante. Pero además está el compromiso, porque uno tiene que nutrirla, porque si no la amistad se deteriora, se desvanece. Hay verdaderos casos en los cuales con muy poco mantenimiento una amistad se mantiene en el tiempo, pero esa está basada en principios. El resto de las amistades requieren compromiso para nutrirlas, mantenerlas de las dos partes. De las dos partes, exactamente. Bueno, entonces cuando uno mira la historia de la iglesia, descubre que la amistad fue clave para la fe, para la perseverancia justamente y el testimonio. Y Alejandro, entonces, ¿qué ejemplos bíblicos de amistad te parecen más significativos? En la Biblia hay muchos más de lo que uno piensa. Pero si tuviera que mencionar algunos, te podría mencionar, por ejemplo, los 3 judíos en el cautiverio babilónico, Misael, Ananías y Azarías, unidos en medio de un imperio opresor, estaban solos, se sostenían entre ellos con su fe en Dios, juntos contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, junto con todos los que querían en contra de ellos. También te podría mencionar a Ruth y a Noemí, suegra y nuera, amistad entre suegra y nuera, algo que para la cultura por ahí de hoy es raro, pero muy, muy importante en la época en la que se escribió, que nos muestra cómo unidas en el dolor, en la adversidad, pudieron salir adelante, cómo se apoyaron. Pero sin duda creo que casi todo el mundo estará de acuerdo en que el ejemplo más profundo de amistad verdadera es entre el rey David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Que, déjame decirte, con una visión moderna de la lectura y superficial, cualquiera podría pensar que era más que una amistad, era otra cosa, distorsionada, pero nada que ver, porque uno leyendo y estudiando el tema, como está acá, puede descubrir en ellos dos lo que es la verdadera amistad, una amistad unida por vínculos más allá del entorno, más profundas todavía. Y creo que esa es la expresión más pura de amistad que la Biblia nos revela, por sus expresiones. Es un registro histórico de verdaderas amistades y sobre todo fundadas en Dios. Qué bueno que podamos aprender de eso a través de la Biblia. Y entonces también, ¿qué podemos aprender, Alejandro, de la iglesia primitiva o de los cristianos del pasado sobre la amistad? ¿Hay algún registro histórico en el estudio que has hecho? Bueno, la Biblia relata ejemplos buenos y malos de amistad, porque la Biblia no oculta los defectos de las personas. Muestra sus virtudes y sus defectos. Y hay ejemplos de malas amistades, gente unida para el mal, como por ejemplo Pilato y Herodes, que se unieron para crucificar a Jesucristo o para burlarse de él. Que la crucifixión de Cristo los unió, dice la Biblia, como amigos. Pero también tenemos ejemplos de buenas amistades. Los discípulos, Pedro y Juan, en cierta medida eran amigos. Jesús y Juan el Bautista también eran amigos. Y hay algo que une las amistades buenas en la Biblia, que es la influencia positiva en el otro. La influencia para mejorar, una influencia que no solo está para apoyar, consolar y confortar, sino que también está para corregir, para instruir, para confrontar con amor, cosa que el mundo no puede hacer sin Dios. Bueno, ahí justo quiero llegar porque las amistades también vienen a formar nuestro carácter, ¿no? Porque la verdadera amistad no solamente acompaña, sino, como vos bien decías, confronta y forma. Entonces, ¿por qué, Alejandro, un buen amigo no es solamente alguien que nos anima, sino que también nos corrige?
porque es parte necesaria de la amistad. La amistad, como te decía al principio, entiendo a la luz de la Biblia, la Escritura, los principios de Dios, no es pasar un buen momento, no es pasar un buen rato, no es solamente ponerte la mano en el hombro y decirte, bueno, todo va a estar bien, quédate tranquilo. No, es llorar con el otro cuando hay que llorar con el otro, pero también es sentarse y decir seriamente, mira amigo, estás haciendo mal en esto. Y si es necesario hasta levantar un poquito la voz, porque el amor confronta. El amor no es ajeno a la confrontación. Cuando la confrontación viene por el amor y no por otro sentimiento como odio, desprecio, egoísmo, soberbia, el amor canaliza esa confrontación para un buen resultado. Así que creo que ahí es una diferencia fundamental. ¿Y entonces crees que Dios puede usar la amistad para nuestro crecimiento espiritual? Totalmente. Creo que podría citarte ejemplos personales de gente en mi vida, amigos, personas que en su momento se acercaron diciéndome, che, Alejandro, fíjate, esto podrías hacerlo de esta forma, en esto no está haciendo bien, cuida esta palabra que le dijiste a tal, fíjate que no te diste cuenta, pero tal se sintió agredido por tal cosa. Cosas que uno no se da cuenta y que un amigo sincero va a saber cómo acercarse, cómo decírtelo y vos lo vas a tomar bien. Es un consejo oportuno, pero hay también por otro lado hay algunos riesgos o algunas falsas ideas de la amistad, porque no todas las relaciones que llamamos amistad son sanas. Entonces, ¿qué peligros ves en las amistades utilitarias, pudiéramos decir, o dependientes? ¿Y cuándo una amistad puede volverse un ídolo o reemplazar a Dios? Importante pregunta. Tenemos la tendencia de acudir a las personas más que a Dios. Y creo que un amigo se puede volver un ídolo cuando yo le consulto a él antes que consultarle a Dios. Cuando dependo de mi amigo, de su forma de ver las cosas, de su consuelo, de su cariño, en vez de depender del cariño de Dios, del amor de Dios, del sostén de Dios. Si Dios quiere usar a mi amigo para ayudarme, bienvenido sea. Pero cuando yo deposito mi fe en mi amigo, en lo que él puede hacer por mí, ahí estoy convirtiéndolo en un ídolo. Y la palabra de Dios es muy clave. Muy clave y muy clara en esto, porque Salomón escribió un montón de proverbios sobre la amistad. Y seguramente recordarás, ¿no? El proverbio que dice, así como el hierro con el hierro se afila, se aguza, dice la palabra, el hombre con el hombre se afila también. O sea, en el trato uno se va como sacando chispas y se va mejorando. Pero eso es lo que Dios puede hacer a través de la amistad, no lo que el amigo por sí solo hace. O sea que eso nos ayuda también a discernir si una amistad nos acerca o nos aleja del Señor. Exactamente. Cuando uno se vuelve dependiente de una amistad, cuando uno tiene dependencia emocional o cuando uno deja sus proyectos de lado para dedicarse a la amistad o cuando uno se aísla por una amistad o cuando las ideas del amigo son las que se te pegan y no tenés ideas propias o las ideas de Dios en vos, sino que son las ideas de tu amigo, ahí alarma porque ahí estás cruzando un terreno que no es el que Dios quiere. Bueno, muy bien. Y ahora yendo a la amistad dentro de la iglesia, porque la iglesia no es solamente un lugar al que asistimos, sino una comunidad a la que pertenecemos. Y quiero preguntarte, ¿por qué a veces cuesta tanto, quizá para algunos, formar amistades profundas en la iglesia? Pienso, y también de forma personal lo puedo decir, que uno siempre tiene el miedo a compartir las luchas espirituales que uno tiene, las batallas o los conflictos. Y en un ambiente de la iglesia donde todos apuntamos a la santidad y porque sabemos que Dios quiere la santidad de las personas, es como difícil abrirte a otros. Y uno tiene que hacer un trabajo para saber en quién confiar y a veces no ve uno a simple vista personas en las cuales depositar confianza para abrirse con libertad y compartir una carga. Creo que el problema va más que nada por ahí, en el cual a veces se dificulta en la iglesia formar amistades. Pero el error no es de Dios, el error es nuestro, porque no terminamos de ajustarnos a la palabra de Dios y manejamos las situaciones como nos gusta y no como Dios quisiera. Pero creo que si todos cumplimos nuestra parte, delante de Dios, la iglesia sería un lugar en el cual uno en confianza, no con todo el mundo, con ciertas personas podría compartir sus luchas espirituales
y esa pregunta que me acabas de hacer no sería un problema. Bien, y porque vemos también que uno puede tener a muchas personas como un hermano en la fe, pero ¿cómo pasamos de ser hermanos en la fe a ser verdaderamente amigos en Cristo? Primero tenés que asegurarte que sea un hermano en la fe, porque la verdadera amistad no es entre dos, es entre tres. Dios tiene que estar en el medio. Hay una canción de Michael Smith, muy vieja, muy conocida, que dice: los amigos son amigos por siempre si el Señor es el Señor de ambos, de ellos. Porque una verdadera amistad entre cristianos es imposible si no son cristianos ambos. Porque si disimula uno de los dos, a la larga esa amistad va a fracasar. Entonces lo primero que tendrías que asegurarte es que ambos sean hijos de Dios, que hayan depositado su confianza en Jesucristo como Salvador, que apunten a lo mismo, a ser seguidores de Cristo, que tengan ese interés común, y lo demás es darse. Y en el darse y compartir, la amistad se va a volver verdadera. Pero si eso no está, si la amistad no es de a tres y no tienen esa base, no va a funcionar. Porque, bueno, David y Jonatán sabían que su amistad valía, aunque estuvieran separados, porque Dios estaba en el medio. Ellos hicieron un pacto delante de Dios de amistad. Entonces, si Cristo no está, una amistad verdadera entre cristianos es muy difícil, diría que imposible, porque a la larga termina destruyéndose. Muy bien, entonces no pudiéramos decir que no permanecen esos principios. Ahora, para ir cerrando, Alejandro, hablamos mucho de la amistad, pero ahora quiero llevarlo a lo concreto. ¿Qué consejo le darías a alguien que nos mira que hoy quizás se siente solo? O sea, ¿cómo puede y podemos cuidar y cultivar amistades a largo plazo? A alguien que se siente solo, lo primero que le diría es que primero busque la amistad con Dios, con Cristo, con Jesucristo, que puedas a través de este canal o cualquier otro medio encontrar de qué forma Cristo puede ser el mejor amigo, porque Jesucristo dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, les decía a sus discípulos, pero porque Jesucristo se iba a entregar por ellos. Y dice: ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos, porque yo me voy a entregar por ustedes. Entonces, alguien que se siente solo, abandonado, le diría que en realidad Dios está esperando que, con los brazos abiertos, establecer esa amistad a través de Cristo con esa persona. Y después, en un plano más terrenal, buscar esos amigos. Una vez que conoces a Dios, lo que tenés que hacer es orar para que Dios te ponga en el camino de esos amigos, para que te dé la capacidad de verlos, de poder empatizar, de poder acercarte. Y después elegir con sabiduría quiénes van esos amigos. Porque no toda persona que se acerque a tu vida va a terminar siendo un amigo. No aquel que esté físicamente todo el tiempo al lado tuyo va a ser tu amigo. Entonces, y mostrarse amigable también, ¿no? Mostrarse amigable es parte de los principios que Dios da. Dice la palabra que el que tiene amigos se ha de mostrar amigos, ¿no? En Proverbios de Salomón. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona amigable, las personas se me van a acercar porque van a ver que soy una persona fácil de tratar, una persona con la cual van a querer estar. Pero ese es el grupo de amigos. Después, tener amigos íntimos es un subgrupo de ese grupo. Y para eso vos tenés que elegir con sabiduría quiénes son. Hay muchos proverbios. Yo le diría que los busque, que los lea. En el libro están, pero los puede buscar en otro lado. Y que los aplique. Porque el último paso de mi consejo, pero porque me lo di a mí mismo cuando hice el libro, y cuando me propuse estudiar esto para mi vida, es: ok, esta es la teoría, yo sé cómo ser un buen amigo, pero si yo intencionalmente no lo hago, no voy a llegar a ninguna parte. Tengo que intencionalmente procurar ser un buen amigo para que otros quieran serlo conmigo y en sabiduría poder elegir quién va a ser mi amigo íntimo y quién no lo va a ser. Muy bien, Alejandro, hemos hablado de este tema y algo que me queda claro es que no podemos depender de una amistad. La amistad no es el centro de la fe, ninguna relación, ni en noviazgo, ni en pareja, ninguna relación, pero sí son un regalo. La amistad especialmente es un regalo que Dios utiliza para sostenernos en nuestro caminar, y quizás hoy más que nunca necesitamos recuperar amistades más profundas, sinceras y que nos conduzcan o que estén centradas en Cristo. Quizás es parte de lo que escribiste en este libro, ¿no? Es parte del diseño de Dios. ¿Hay algún mensaje final que
quisieras compartir a la audiencia, Alejandro. Creo que la amistad verdadera es posible. Es difícil. El estándar de amistad plena que la Biblia te plantea como objetivo es alto, pero creo que es posible. Creo que con intencionalidad y con compromiso con los principios de Dios es posible y el resultado es muy agradable. Disfrutar una amistad verdadera en la que ambos tienen los principios de Dios se disfruta mucho, pero hay que luchar por eso y hay que mantenerla. Así que el mensaje final es posible, existe la amistad verdadera, incluso podría ser como la de David y Jonatán, pero hay que luchar por eso y hay que comprometerse con lo que Dios dice para poder lograrlo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quiera Dios que tengamos amigos y seamos también amigos así, fieles al Señor y que aprendamos a valorar y a cuidar y a tener temor también, ¿no? en nuestras amistades, que sea Dios guiándonos y ayudándonos a comprender que es parte de su diseño también, tener buenas amistades y de poder disfrutarlas sobre todo. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por favor, si tienen algún comentario, pueden dejarnos, vamos a estar subiendo este video, pueden seguirnos, pueden darle like también y nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones.